Buenas a todos. Una vez que hemos visto las principales características del autómata S7200 de Siemens, voy a intentar explicar un poco el software de programación TIA Portal o Total Integrated Automation, que nos va a permitir programar tanto las pantallas como los paneles o los dispositivos HDMI, como dispositivos motion control, variadores, etcétera. Cuando nosotros abrimos el TIA Portal, pues nos aparece una pantalla similar a esta que vemos aquí, en la que nos viene un resumen de los proyectos existentes. Luego podremos crear un nuevo proyecto, migrar un nuevo proyecto. Esto es utilizado cuando intentamos migrar, por ejemplo, del S7200 al 1200, aunque no es tan fácil como Siemens nos lo intenta hacer ver. Luego podemos ver el software instalado y luego la ayuda y el cambio de idioma. Por ejemplo, nosotros si queremos saber el software que tenemos instalado, le pinchamos y vemos que tenemos el TIA Portal, la versión 14, el Step 7 profesional, que nos permitirá programar los autómatas, y el WinCC Basic, que nos permitirá configurar las pantallas. Si nosotros en vez de en esta vista vamos a vista del proyecto, pues veremos en realidad el proyecto como nosotros lo tendríamos, ¿vale? Vamos a ir a vista del portal. Y lo primero de todo pinchamos en crear un nuevo proyecto. ¿Vale? Aquí le podemos llamar el ejemplo Formatec y le damos a crear. Una de las pegas que tiene TIA Portal es la gran cantidad de recursos que necesita, por lo que cuando nosotros intentamos rodar este software en un portátil, en mi caso un poco antiguo, pues se hace un poco tedioso. Esperamos. Y nos creará un proyecto en la que vienen diferentes pasos, ¿vale? Lo primero de todo nos dice configurar un dispositivo, escribir un programa, configurar objetos tecnológicos, motion control, por ejemplo, o una pantalla. Pues en nuestro caso lo primero que vamos a hacer, como en todos los programas, es configurar con qué hardware vamos a trabajar. Así que vamos a ir a configurar un dispositivo. Y aquí mostraría todos los dispositivos que tenemos disponibles. En nuestro caso lo que vamos a hacer es agregar un dispositivo nuevo. Así que le pinchamos en agregar dispositivos y aquí vemos, como hemos dicho anteriormente, pues los autómatas, las pantallas o incluso los sistemas de PC que podríamos configurar utilizando TIA Portal. Vale, vamos a controladores y veis que tenemos tanto el 1200, que es el software del que estamos, el hardware del que estamos hablando, el 1500, el S7300, el S7400, la 7200 CPU, que son periferia descentralizada con autómata incorporado, y diferentes dispositivos proxy. El 1500 es un nuevo autómata que tiende a sustituir al S7300. Si nosotros vamos aquí al 1200, vemos que tenemos diferentes CPUs. En el anterior vídeo hablábamos de la 1211, que no podía ampliarse, de la 1212 y de la 1214. ¿Vale? Actualmente han aparecido nuevas versiones como la 1215 y la 1217. Si veis, aquí tenemos los mismos autómatas pero acabados en FC. FC quiere decir que tiene incorporadas entradas y salidas de seguridad, lo que nos permitiría controlar la seguridad de las máquinas sin tener que poner un relé de seguridad aparte. ¿Vale? Bueno, pues en mi caso, por ejemplo, voy a elegir un 1214C alimentado en alterna, con salida a relé y entradas a 24 voltios. Vemos que aquí tenemos diferentes versiones del mismo software, del mismo hardware. La 2.2, la 3.0 y la 4.2. Yo en mi caso, como no tengo autómata ahora pinchado, otro día lo pincharemos, voy a elegir la versión 4.2 porque es la última versión y porque es la que nos permite utilizar el simulador, el PLC Sim, que también hemos instalado, ¿vale? Así que le damos aquí y nos descargará el hardware de esa CPU 1214 ACDC Relé con la versión 4.2. Si veis, aquí tiene una memoria de trabajo de 100K, la fuente de alimentación va a 230, las entradas, las 14 entradas van a 24 voltios, las 10 salidas son a relé, tiene 2 entradas analógicas integradas, salida de pulsos, etc. Bueno, y aquí tenemos nuestra configuración del autómata. Aquí tenemos nuestro autómata. Aquí podremos pinchar nuestra signal board
Aquí tenemos las propiedades de nuestra conexión Ethernet, ¿vale? Así que desde aquí podríamos configurar todo nuestro autómata. Por ejemplo, si nosotros le damos a general, aquí en el autómata, pues podemos ver diferentes cosas, ¿vale? El nombre del PLC, pues PLC-1, le podríamos haber llamado de cualquier otra manera, ¿vale? Se encuentra en el slot 1, en este slot de aquí. Es un 1214C ACDC relé, con la referencia, la versión, etcétera, ¿vale? Si pinchamos en Interface, pues aquí vemos un poco el Interface Profinet. En nuestro caso, si le damos aquí a Interface conectado a una red, como no le tenemos conectado a ninguna red, pues le podemos dar a agregar subred y ya nos dice que está conectado a una red a través de Profinet Internet, ¿vale? Si esto que parece que no ha hecho nada, lo vamos a ver a vista de redes, pues vemos que ya tenemos una red donde podemos conectar diferentes equipos, ¿vale? Si nosotros queremos utilizar un servidor NTP para que nos dé la hora a través de internet, pues también lo podríamos utilizar. Y bueno, tiene diferentes características que podremos ir viendo poco a poco. Por ejemplo, aquí tenemos la configuración de las entradas. Vemos que las entradas van desde el canal 0, bueno, tendremos 14 en este caso. La primera dirección es la I0.0 y tenemos un filtro de entrada de 6,4 milisegundos para evitar los rebotes que ya hemos comentado en teoría, ¿vale? Aquí podremos elegir pues mayor tiempo de filtrado o menor tiempo de filtrado. Si queremos detectar en los flancos, pues simplemente lo tendremos aquí, ¿vale? Flanco ascendente o descendente, y aquí podríamos definirle en caso qué es lo que tiene que hacer el autómata en caso de detectar tanto un flanco ascendente como un flanco descendente. Y todo esto lo vemos con los 14 canales de entrada. Vale. Lo mismo sucede con las salidas, ¿vale? La primera salida es el Q0.0, Q0.1, Q0.2 y así sucesivamente. Aquí si marcamos este flag, cuando el autómata pasa a stop, generalmente las señales de salida se quedan sin tensión, se quedan a 0. Si queremos que se queden a 1 por algún motivo, pues le damos a este flag y ya estaría. Igual que las entradas digitales, también podemos configurar las entradas analógicas. En nuestro caso tenemos dos, ¿vale? La primera sería la palabra IW64, I porque es una entrada, W porque hemos visto que las entradas analógicas necesitan un Word, necesitan 16 bits, aunque no sean de 16 bits en este caso, ¿vale? Pero van a ocupar 16 bits. Van a ser de tensión de 0 a 10 voltios. Y la canal 1, pues si la primera es IW64, 64 más 2, porque es una Word, 66. La segunda entrada analógica sería la IW66. ¿Vale? Aquí podríamos cambiar la dirección si la necesitamos cambiar. Si en vez de utilizar la IW64 y la IW66 queremos otras, pues lo cambiamos aquí. Tenemos contadores rápidos, generadores de pulsos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el arranque? Una cosa interesante es esta, marcas del sistema y de ciclo, ¿vale? Como hemos dicho, los autómatas, muchos autómatas tienen diferentes marcas del sistema que nos permiten pues, saber cuándo arranca el autómata, cuando hay un error, cuando suceden diferentes eventos, ¿vale? En este caso tenemos que activarlo, activar la utilización del byte de marcas del sistema, ¿vale? Y por defecto aparece que es la M1 punto algo, ¿vale? Por ejemplo, la M1.0 nos inicia el primer ciclo, la M1.2 va a estar siempre a 1, la M1.3 va a estar siempre a 0. Por ejemplo, si nosotros queremos activar las marcas del reloj, pues lo único que tendremos que hacer es activar la utilización de las marcas de ciclo. Y vemos, por ejemplo, que el M0.5 es un reloj de 1 hercio. De tal manera que si necesitamos un temporizador de 1 segundo, pues ahí lo tenemos. Si necesitamos un tren de pulsos de 10 hercios, 10 veces por segundo, pues aquí los tenemos. Y así, pues con todos ellos. El autómata tiene un servidor web incorporado que habría que programar utilizando HTML, pues lo activaríamos aquí. La hora, la protección, etcétera, etcétera.
Bueno, no me voy a intentar alargar más porque este vídeo está siendo un poquito más largo. Si queremos configurar, si nosotros con nuestras entradas y nuestras salidas no nos vale, pues podremos añadir módulos auxiliares, como vimos anteriormente. 3 módulos de comunicación a la izquierda y a la derecha, en este caso, podemos configurar hasta 8 módulos de entradas y salidas auxiliares. La cosa es tan sencilla como coger aquí del catálogo e ir añadiendo, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros queremos una entrada digital de 16 entradas a relé, pues aquí tenemos bien esta o bien esta, ¿vale? Pues por ejemplo vamos a elegir esta y veis que él mismo nos indica dónde podría entrar, así que simplemente arrastramos y soltamos, ¿vale? Que queremos por ejemplo una salida analógica a 4 bits, pues la cogemos y la soltamos, ¿vale? Si por ejemplo quiero un módulo de comunicación para comunicarme con un bus Profibus, pues lo puedo coger aquí y veis que ya me indica que solo puede acceder en estos 3 puntos. También hemos hablado de la Signal Board, que eran tarjetas pequeñitas que podíamos utilizar para ampliar nuestro autómata. Pues aquí si vemos a Signal Board, por ejemplo, yo quiero una entrada analógica para un termopar. Pues la pincho, veis que ya se me ha puesto en azul y lo guardo, de tal manera que ya tengo mi entrada analógica. En este caso tendrá la IW80 y sería para un termopar tipo K. Si yo lo quiero para un termopar tipo J, pues simplemente le pincharía, ¿vale? Y de esta manera iría configurando nuestro hardware con todas las características que tenemos. Una vez configurado el hardware, pues el siguiente paso sería escribir un programa, ¿vale? Para ello vamos aquí donde pone bloques de programa. El bloque principal, si os acordáis, era el OV1, que era el bucle cíclico que se ejecutaba en cada ciclo de reloj. Pues vamos a pinchar. Aquí ya podemos escribir nuestro programa en el lenguaje que más nos interese. ¿Vale? Tenemos aquí nuestro programa, tenemos información que muchas veces ocupa demasiado y tenemos aquí diferentes instrucciones, ¿vale? Instrucciones básicas e instrucciones avanzadas. Y aquí tenemos un bloque con contactos abiertos, cerrados, con bobinas, incluso con un bloque funcional, un cuadro vacío al que podemos llamar de diferentes maneras, ¿vale? Por ejemplo, para hacer aquí ahora mismo este ejemplo, pongo aquí un contacto normalmente abierto y una bobina, ¿vale? Aquí te pide que le digas qué bobina o qué contacto quieres. Pues aquí tenemos 2 posibilidades. Podemos decirle que esto sería la entrada pulsador, ¿vale? Veis que aparece aquí rayado porque dice que no tenemos definido el operador, no sabe qué dirección física tiene este pulsador, por lo tanto lo único que tengo que hacer es darle al botón derecho, definir variable, y aquí decirle que es una variable pero de entradas. Me la asigna la i0.0, le digo que sí, ¿vale? Así que ya mi entrada pulsador es la i0.0. Aquí puedo hacer lo mismo con la salida, le puedo decir que se llame salida motor, ¿vale? Me dirá que no está definida, botón derecho, definir variable, y le digo que sea una salida y me coge la Q0.0, vale, definimos salida. Esto que acabo de definir así, si nosotros tenemos claro cuáles son nuestras variables, pues podemos hacerlo aquí en variables del PLC. Vamos a la tabla de variables estándar y aquí vemos que tenemos las variables que nosotros hemos definido al utilizar las variables del autómata, pues el primer ciclo, el reloj de 10 Hz, de 5 Hz, mi entrada que he definido ahora mismo y mi salida que he definido ahora mismo. Si yo quisiese, por ejemplo, aquí ahora utilizar otra entrada que se llamase pulsador 2, la defino como booleana y en vez de una entrada, pues va a ser una, o sea, en vez de una salida va a ser una entrada, en este caso la 0.1. ¿Vale? Si por cualquier motivo necesitásemos que estas entradas fuesen remanentes,
pues lo único que tendríamos que hacer es pinchar aquí. Bueno, vale. Si quiero volver a mi bloque, a mi programa, y por ejemplo añadir aquí un contacto en paralelo, pues lo junto y dando a la flecha lo cierro. De tal manera, y ahora le puedo poner 0.1, que me dice pulsador, o si yo sé que es que lo llama OE porque siempre llamo a las entradas E, veis que pongo una E y ya me dice estamos aquí, ¿vale? Pues esto sería un poco cómo se configura el hardware y los primeros pasos con 2 pulsadores en paralelo y una bobina en serie. En próximos vídeos veremos un poco más acerca de la programación de los autómatas S7200.